buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo diálogo jurídico del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Y el día de hoy, pues con muchísimo gusto le doy la bienvenida al doctor Luis Felipe Nava. Luis Felipe Nava es un joven constitucionalista mexicano de las generaciones más jóvenes y también uno de los académicos, de los juristas pues más destacados de nuestro país. Él ha tenido una formación académica en México y también en el extranjero, fundamentalmente en vinculación con universidades y con grandes profesores en España, en diversos centros universitarios, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Luis Felipe, qué gusto recibirte en los diálogos jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Muy bienvenido. Querido Miguel, el honor es mío, como siempre, eres muy generoso. Oye, mira, vamos a platicar el día de hoy, tal como fue propuesto en los anuncios que hemos hecho a lo largo de la semana sobre el constitucionalismo en México, y te quiero plantear un conjunto de temas, pero antes no podemos, creo, obviar la triste noticia de que el día de hoy nos enteramos del fallecimiento de nuestro maestro. Lo considero un maestro común, un maestro de muchos de nosotros, que fue don Héctor Fix Zamudio, y he revisado a lo largo de la jornada los comentarios en las redes sociales tan elogiosos de un hombre sabio, pero además un hombre bueno. Esas dos cualidades de la sabiduría, del conocimiento profundo de los temas jurídicos y de una forma de ser enormemente sencilla, cercana, afectuosa del maestro Héctor Fix Zamudio. Yo sé que tú lo conociste, yo sé que tú fuiste cercano, también tu hermano Salvador, por supuesto, fue muy cercano al maestro, mi querido amigo Salvador Nava Gomar, y te pido un comentario. ¿Qué te deja, qué le deja a la generación de ustedes, a esta generación joven, Luis Felipe, esa leyenda que fue Héctor Fix Zamudio? Muchas gracias, Miguel. Pues en primer lugar, pues comparto contigo que hoy es un día de luto para los constitucionalistas mexicanos y para el constitucionalismo en general. A mí Héctor Fix Zamudio me dejó mucho cuando estaba todavía estudiando la carrera y en la que me gustaba mucho ir a jurídicas de la UNAM a ver estos seminarios en las que yo te conocí en los seminarios cuando eras, pues, el constitucionalista que todos los jóvenes queríamos ir a ver. Y en varias ocasiones me tocó verte a ti, me tocó ver al maestro Fix, en el cual, pues, a mí me gustaba mucho la manera en que él manejaba los diálogos del constitucionalismo. Fix Zamudio es una piedra angular para nosotros porque fue el primero, tú sabes, que comenzó con la introducción del estudio de la jurisdicción constitucional cuando apenas en México estábamos en pañales. Esta obra sobre la introducción de los estudios de la justicia constitucional de 1994, pues era como algo raro. Tú sabes que en el 94 fue la reforma, pero la manera de razonar la jurisdicción constitucional, pues era algo que a mí me marcó mucho. Y como dices tú, el buen corazón que tenía el maestro Fix, al que también por cierto se refiere mucho mi maestro, el ministro Cosío, pues es algo que nos marcó, Miguel, mucho. Sin duda. Y fíjate, ahora que escuchaba esto que señalas de la jurisdicción constitucional, también, y es algo que muchos de nosotros, desde luego tu generación, mi generación, etcétera, hemos aprendido gracias a Fix Zamudio, el uso del derecho comparado. Es decir, la idea de no quedarnos cuando estudiamos las instituciones jurídicas solamente con lo que sucede en nuestro país, sino tener la altura de miras, la apertura, en primer lugar, mental, la apertura mental para decir, oigan, a lo mejor la solución a los problemas que se nos plantean en el derecho mexicano se puede encontrar allende nuestras fronteras. Es decir, vamos a ver qué están haciendo en España, qué está diciendo el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional Italiana, o qué están pensando en Alemania, o qué está sucediendo en Estados Unidos también. Hay un conjunto de problemas jurídicos que compartimos. Cuando uno piensa en temas como libertad de expresión, como la defensa de los derechos humanos, como la no discriminación, como la articulación del federalismo o las relaciones, sobre lo cual vamos a platicar enseguida, entre poder ejecutivo y legislativo, pues se da cuenta que son problemas parecidos en muchos países y que en otros países pudieran eventualmente estar un poco más adelantados y de ahí ver
soluciones, debates, diálogos. Fixamudio en eso fue un gran vanguardista en tiempos donde no había internet, porque ahorita es muy fácil, ¿verdad? Ahorita nos conectamos y googleamos y nos metemos todo, pero el maestro Fix empezó con esta metodología ya en los años 60 con su maestro Niceto Alcalá Zamora y Castillo, por cierto. Un gran procesalista que vivió 30 años exiliado en México, que luego fue a morir a su natal Madrid y que, en fin, también dejó un gran legado de formación de juristas. Fixamudio, Sergio García Ramírez, en fin, un conjunto. Pero bueno, vamos, pues falleció, 96 años Héctor Fixamudio. Y si te parece, Luis Felipe, vamos iniciando esta plática, este diálogo. Y yo lo primero que te quiero plantear es esto. A ver, tú eres un constitucionalista, digo, independientemente que te has dedicado a muchos temas y tu dedicación profesional, etc., pero académicamente eres constitucionalista. Y desde el punto de vista del constitucionalismo, desde el pensamiento y la ilustración, hay un concepto clave sobre el cual te voy a pedir un comentario, que es la idea del control del poder. El constitucionalismo como mecanismo, como institucionalización del control del poder. ¿Qué nos puedes decir al respecto, si fueras tan amable, Luis Felipe? Claro que sí, Miguel. Pues además de que muy agradecido contigo con esta conversación, a mí me parece que das en el clavo con el punto crucial del constitucionalismo. El constitucionalismo es un movimiento que nace para controlar el poder. Nosotros estaríamos equivocados si pensáramos que el constitucionalismo ha tenido como fin el establecer simplemente un documento llamado Constitución en los diferentes estados. No es verdad. Tan es así que se dice que el constitucionalismo moderno nació en Inglaterra y en Francia, con la Revolución Gloriosa por otro lado, y por otro lado con la Revolución Francesa, y de la cual pues derivaron documentos que, si bien forman parte hoy de la constitución de estos países, no era el objeto central, sino controlar el poder. Como bien sabes, ahí, Miguel, los grandes filósofos políticos, Rousseau, Montesquieu, John Locke, ellos hablaban principalmente de cómo limitar el poder, inclusive el principio de separación de poderes que estableció en un principio Montesquieu y después Locke, tenía como fin romper el poder, dividir el poder, porque así se garantizaría la libertad. Y después, la garantía de los derechos fundamentales, aunque hoy nos suene como algo extraño, fue algo secundario. Lo principal está en cómo poder limitar algo que políticamente es extensivo, algo que políticamente es y se quiere considerar supremo. Y eso, Miguel, al final de cuentas, no es una teoría, es la naturaleza humana. El poder es expansivo, dice Manuel Aragón. El poder es ilimitado, decían los constitucionalistas y padres fundadores norteamericanos. Es al poder al que tenemos que temerle. Y Montesquieu decía, en este sentido, en El espíritu de las leyes, por cierto, que es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder tiende a excederse, yendo hasta donde encuentra límites. Y esa es la filosofía que en esa gran obra está detrás de la idea de la división de poderes. Si le das poder a una persona, se va a exceder. No hay que confiarnos, no hay que tener lo que ahora Luigi Ferrajoli, más recientemente, más contemporáneamente, llama esos poderes salvajes, esos poderes incontrolados, ajenos a cualquier tipo de mediación jurídica o a cualquier tipo de vínculos y límites. Ahora, siento, Luis Felipe, no sé qué impresión tengas tú, pero a ver, a mí me da la impresión que el constitucionalismo, al menos el constitucionalismo reciente y sobre todo en América Latina, ha pasado por alto una de estas vertientes del control, porque el control es un concepto multívoco, es un concepto que tiene el control del poder, me refiero, ¿no? Tiene diversas dimensiones y una de ellas es sobre la que te quiero preguntar, y tú eres especialista porque dedicaste parte de tu tesis doctoral al tema, es el control parlamentario. Porque yo estoy seguro que si le preguntáramos a muchos abogados mexicanos sobre cómo se ejerce el control del poder en México, diría el juicio de amparo. En una visión muy projudicialista. Sobre esto vamos a rezar más adelante, pero ¿qué pasa con el control parlamentario? ¿Cómo se articula? ¿Por qué es importante? ¿Qué vertientes tiene? Compártenos un comentario al respecto, Luis Felipe, por favor. Muchas gracias, Miguel. En primer lugar, tú comenzaste esta pregunta con algo que me parece de lo más interesante, la visión que ha permeado en América Latina sobre el constitucionalismo. Fíjate, si yo lo concentro en México, comenzaría a decírtelo
esto que es lo primero. Nuestra primera constitución, la de 1824, como sabes, y que mucha gente no sabe, es que fue una copia exacta de la constitución de 1787 de Estados Unidos. El problema que tuvimos fue que no sabíamos para qué servían las instituciones propias del constitucionalismo norteamericano. La Constitución de Estados Unidos nace para controlar el poder. Es más, si nosotros abrimos la Constitución, vamos a ver que en ningún momento al principio se garantizan los derechos. Comienza en primer lugar separando el poder. El artículo primero es el poder legislativo, el segundo el ejecutivo, el tercero judicial. Después, 2 años después, hubo que incluir una Carta de Derechos para el Pacto Federalista. El constituyente norteamericano, como tal, pues deliberaban sobre cada una de las figuras constitucionales. Saben, digamos, el planteamiento. Cuando nosotros copiamos estas instituciones, pues no sabíamos para qué servían. Tan es así que nuestra primera constitución duró nada. Hubo que reformarla en 1836, hubo que quitar el federalismo, hubo que quitar el Senado. Bueno, fue un despapalle. ¿Qué queremos decir con esto? Que buena parte de estas figuras, pues lo que nos ha dejado que desear es para qué funcionan. Y una de estas, Miguel, que me parece crucial, es la cultura parlamentaria que hemos tenido en México. El Parlamento, que nuestro Parlamento se llama Congreso de la Unión, pero Parlamento nos podemos referir a él perfectamente, porque Parlamento viene de la palabra parlare en italiano, en donde se habla, en donde se delibera la cosa pública, nació además para deliberar sobre las cosas de justicia y principalmente para frenar, digamos, al poder. Posteriormente, una cuestión secundaria fue el hacer leyes. Pero principalmente, y como dice actualmente Waldron, como bien decía en su momento Dworkin, como bien decía en su momento Zagrebelsky, es decir, desde antes y después, en el Parlamento se debe deliberar y se debe de controlar cómo se ejerce la función principal en una democracia, que es cómo se conduce la cosa pública. Se delibera sobre la cosa pública, se cuestiona a aquel que ejerce y conlleva y dirige el país. Eso es lo principal y que me parece que eso abunda en lo que decía Carlos Nino, la democracia deliberativa. Ahora, hay un concepto que pone un poco, déjame ponerlo así, quizá entre comillas, este ideal ilustrado, este ideal republicano, este ideal constitucionalista, que es lo que Manuel García Pelayo, un gran maestro también del derecho constitucional contemporáneo, igual que Fix-Amudio, llamaba el estado de partidos, porque si tú entiendes que el control parlamentario funciona como una línea de contención, tal vez, y de control, evidentemente, sobre el poder ejecutivo, sobre esa gran masa de actuaciones que hoy en día supone la administración pública, pues sí, pero resulta que el poder ejecutivo está encabezado por dirigentes de un partido político que a su vez tiene mayoría en el legislativo. Y entonces ahí, ¿cómo juega el equilibrio? Parecería que en esta lógica del estado de partidos de que habla Manuel García Pelayo, ¿te acuerdas en aquel famoso libro de 1986? El estado de partidos que le puso García Pelayo, parece que entonces el poder y esta especie de equilibrio no se da entre órganos, por ejemplo, ejecutivo y legislativo, sino entre mayoría parlamentaria y minoría parlamentaria. ¿Cómo ves eso? ¿Te hace sentido? ¿Te suena, Luis Felipe? Ese tema que dices, Miguel, es para mí uno de mis favoritos y creo que igualmente das en el clavo. Fíjate, cuando este debate sobre el estado de partidos, como bien dices, que lo decía García Pelayo y del que también hablaba Kelsen, pues es un debate antiguo, como muy bien señalas. Y es más, no sé si te pasa, pero los que somos constitucionalistas a veces vemos en la tele y en las noticias un tema que se está debatiendo como nuevo. Y es un tema que tiene siglos. Y creemos que cuando encontramos soluciones, qué listo soy, qué bueno que se me ocurrió eso. Eso se propuso hace 300 años y no hemos hecho caso. Pasa con frecuencia. ¿Cómo? Es que tenemos corta memoria. Ese es el problema. Somos de corta memoria los seres humanos, Miguel. Y eso a final de cuentas, pues nos condena a vivir errores de la historia. Kelsen decía algo de lo más interesante y decía, a ver, no nos hagamos bolas. Los partidos políticos, aunque nos duele, son necesarios en una democracia por una razón, porque racionalizan las ideologías políticas. Y justamente lo que se necesita en una democracia es pensar diferente. Lo que yo pienso, y que es distinto a mis colegas, ayudan a mejorar la cosa pública.
De tal manera que eso es necesario. Y es más, dice Kelsen, y esto dice algo que me encanta. Dice, el pueblo por sí solo, el pueblo está fraccionado, pero esa es la naturaleza humana igualmente. Todos tenemos diferentes ideologías, diferentes formas de pensar la vida pública, diferentes religiones, clases sociales. Esto pasa en todo el mundo. Lo único que nos une es el derecho, las normas jurídicas. Y para eso se necesitan racionalizar preferencias. Y es más, con esto que mencionas, Miguel, ¿cuál era la propuesta de Carl Schmitt en su obra? Él justamente criticaba los partidos políticos, criticaba las diferencias, porque él quería justamente un Estado homogéneo, distinguir entre amigos y enemigos. Alguien que canalizara a los amigos para hacer un Estado que nada más pensara como él. Y todos sabemos cuál fue el destino de Schmitt y de quién fue su abogado. Oye, y en este sentido, recuperando al Kelsen más inclinado a la ciencia política, porque hay digamos, un Kelsen puramente jurídico, ¿no? El Kelsen de la teoría pura, de la teoría general del derecho y del Estado, pero luego hay un Kelsen más, pues, digamos, no 100% jurídico, ¿no? El Kelsen de la teoría general del Estado, de los problemas capitales de la teoría del Estado, el Kelsen de esencia y valor de la democracia. Subrayar, Luis Felipe, porque me parece que hacia ahí va tu comentario, el valor del pluralismo político en un sistema democrático. No esta lógica hoy tan presente incluso en las redes sociales, lo ve uno, en donde se trata de aniquilar al otro, ¿no? De decir, a ver, el otro no cuenta, no sirve, todos son corruptos, todos son ladrones, todos son nefastos, yo soy el portador de todas las virtudes republicanas y solamente yo sé el camino correcto. Me parece que esas visiones simplonas, populistas, lo digo con todas sus letras, populistas, y me hago cargo del término, pero me parece que van en contra de ese sano pluralismo donde hay debates abiertos, donde hay temas pues que generan distintas reacciones y que todas son merecedoras de respeto, siempre y cuando estén dentro de la lógica del respeto a los derechos humanos y dentro de ciertos ámbitos, digamos, excluiría ahí el discurso del odio o enfoques de plano genocidas, etcétera. Pero en una democracia constitucional, ¿tiene o no que haber pluralismo y con qué alcance, Luis Felipe? ¿Qué nos puedes comentar? Yo te contestaría con esto que muy bien dices, Miguel. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en esto que decía Kelsen, que como bien dices, Kelsen pues era un teórico serio, era muy técnico, ¿no? Uno comienza a leer la justicia constitucional y hay que, digamos, desentrañar el significado. Pero Kelsen, al final de cuentas, termina su obra, hablando de la justicia constitucional, con un punto fundamental. Dice Kelsen, al final de cuentas, la significación jurídica y política de la justicia constitucional no es otra cosa más que la paz social. Y la paz social se garantiza tolerándonos los unos a los otros, las mayorías a las minorías, respetando el principio de la mayoría para que exista una minoría respetada. ¿Y cuál es la razón? Los derechos humanos. Si no somos capaces de tolerarnos, es muy difícil llegar a esa paz social que dice Kelsen. Y por eso al final de cuentas, y esto me encanta, la razón principal de que Kelsen creara un sistema tan complejo y tan rico que ahora tienen la mayoría de los países europeos, que es un tribunal constitucional, tiene como fin, al final, asegurar una normalidad de las funciones del Estado para que mayorías y minorías se toleren. Y me parece que ese punto, como muy bien dices, Miguel, lo hemos perdido de vista. Parecería que a veces, pues con las diferencias propias de la naturaleza humana, se prefiere el dominio de la mayoría en lugar de la tolerancia que debe haber en una sociedad. Y en ese sentido, me estaba acordando de algunas de las prevenciones que formularon James Madison y Alexander Hamilton en el Federalista, cuando ¿te acuerdas? En aquel capítulo 51 del Federalista alertaban sobre la presencia en el Estado constitucional de las facciones. Es decir, la idea de que estemos teniendo puntos de vista que nos aíslen tanto de los demás, que nos separen tanto de los demás, que terminemos rompiendo cualquier puente de diálogo, que terminemos rompiendo cualquier posibilidad de comprensión y que haya un discurso deslegitimador del pluralismo, en el sentido de decir esto que te comentaba, ¿no? Como una especie de, que es propio de todas las dictaduras, evidentemente, y de los regímenes autoritarios del siglo XX en Italia, en España mismo, en Alemania, desde luego, que es el hecho de que el Führer o el caudillo o el líder, este tipo Benito Mussolini,
encarnen todas las virtudes y que los demás sean personas que no son portadoras de dignidad, que no son titulares de derechos humanos, que son personas prescindibles. Y efectivamente, como muy bien lo dices en referencia a Carl Schmitt, aunque yo creo que Carl Schmitt luego, en fin, porque tuvo una larga vida como Fixamodio y seguramente habrá recapacitado, en fin, pero el apoyo de Carl Schmitt al nazismo, pues terminó en los hornos crematorios, terminó en el genocidio, terminó en Auschwitz, en Treblinka, en todas estas experiencias genocidas del siglo XX, que el constitucionalismo creo que tendría que tener claro que no podemos repetir nunca, nunca. Esa es una línea roja que nunca deberíamos de permitir traspasar, pero en ello tenemos que construir esta alerta de Hamilton y de Madison contra las facciones. O sea, podemos discutir, podemos hablar, podemos debatir, como tú lo decías, en el seno del Parlamento, pero no al grado de considerarnos enemigos. No somos enemigos, todos estamos en el mismo barco. ¿Cómo generar, cómo le llamarías a eso? ¿Cultura del debate? ¿Cultura del diálogo? ¿Cómo caracterizarlo, Luis Felipe? Ese es un punto fundamental, Miguel. Igualmente, como dices, pues esto es un debate muy antiguo. ¿Qué decía Rousseau? Rousseau decía, la verdadera soberanía descansa en la democracia mayoritaria. Y él criticaba, como te acuerdas, a los ingleses porque decía, ¿cómo es posible que tengan un parlamento? Al final de cuentas, quien manda es el pueblo. Y al final de cuentas, lo que la mayoría diga es la soberanía del Estado. El constitucionalismo ha demostrado que la democracia mayoritaria, en el nombre de la mayoría, como bien señalas, se han vulnerado derechos humanos de manera masiva. Si algo está comprobado por el constitucionalismo, es que para que la democracia funcione, aunque signifique desde luego gobierno del pueblo, solamente el gobierno puede ser ejercido por el pueblo entendido como un todo, como un todos, a partir de unas precondiciones. ¿Y cuáles son esas precondiciones? Los derechos humanos. Si yo soy parte del pueblo y quiere decir que yo estoy decidiendo sobre la forma de gobernar con mis pares, con mis conciudadanos, pues si por alguna razón a mí no me dejan ser libre, si a mí no me dejan ser igual, si no me dejan participar en el debate con dignidad, si no me respetan pues todos los derechos que derivan de la vida, entonces eso ya no es una democracia porque se le está faccionando a unos y no a todos. Y eso ya no es democracia. Ahí el pueblo ya no está gobernado, están gobernando unos. Quizás los más talentosos, quizás unos que tienen algunas preferencias, pero eso no es democracia. Y como tú muy bien dices, al final de cuentas, pues este ha sido el argumento que en muchas ocasiones ha pasado en los estados que se han transformado en autoritarios, en el hecho de que pues llega un líder máximo, y que lo que él plantea es que él tiene lo que verdaderamente necesita el Estado, por la cual ese Estado ha pasado por lastimosas situaciones y que ahora merecen un líder que hable por la mayoría. Ese es el argumento más peligroso, porque en el nombre de la mayoría han pasado las más grandes tragedias humanas. Y la historia lo demuestra, ¿eh? La historia lo demuestra. Y la historia del constitucionalismo también, vaya, cualquiera que lo revise lo sabe. Es más, yo te diría que el Estado constitucional como concepto surge precisamente para conjurar ese peligro. O sea, ¿cuál es la idea del pensamiento ilustrado? Estos autores que tú citabas y que conoces perfectamente, como John Locke en el segundo ensayo sobre el gobierno civil, o el propio Montesquieu en el espíritu de las leyes, Rousseau a su manera, porque Rousseau efectivamente tenía un concepto democrático que hoy, en fin, habría que ponerle muchos matices y todo, pero el pensamiento ilustrado surge con la idea de conjurar lo que Norberto Bobbio llamó el gobierno de los hombres y crear, en seguimiento a planteamientos que había hecho ya desde la antigüedad Platón, el gobierno de las leyes, que es algo distinto y cualitativamente superior. Los hombres, las personas, obviamente estamos guiados por pasiones, por enemistades, por puntos ciegos que no alcanzamos a ver, nuestra capacidad de comprender el mundo es limitada, obviamente, pero las instituciones no, las instituciones son más sabias, las instituciones tienen una cierta lógica. Y yo creo que el Estado constitucional, es más, te diría, o sirve para eso o no sirve para nada. Entonces, ¿para qué queremos constitución y para qué queremos división del poder, etcétera? Sino para garantizar los derechos humanos, el pluralismo político, la dignidad de todas las personas, de todas, no solamente de algunas. Ahora, déjame regresar nada más para un punto. Yo creo, Luis Felipe, no sé qué opines, pero yo creo que en México falta mucho de cultura
parlamentaria. Y en el terreno de lo que te planteé al inicio del control parlamentario, me da la impresión que la práctica, ya dejando a un lado la teoría, en la práctica, ese control parlamentario no se sabe ejercer. Entonces, te quiero preguntar por cómo debería de ejercerse. ¿Qué pensarías en concreto? ¿Pensarías en comisiones parlamentarias? ¿Pensarías en comparecencias? ¿Cómo, si viniera ahorita el líder del Senado mexicano o de la Cámara de Diputados, te dijera, a ver, doctor Nava, dígame usted en concreto qué hago para generar condiciones efectivas de control parlamentario? ¿Qué le diría el doctor Luis Felipe Nava a ese líder parlamentario? Muchas gracias, Miguel. Pues mira, yo te contestaría en primer lugar con una anécdota que a mí me encanta. Y fue la de el primer profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Nueva York, un señor que se llamaba Woodrow Wilson, que pues un abogado destacado que hizo una tesis doctoral muy buena. Y este profesor, lo que él planteaba en su tesis doctoral de nombre el gobierno congresional de los Estados Unidos, que por cierto está traducido al español y publicado por la UNAM, por Jurídicas, y que tiene un estudio introductorio muy bueno de Alonso Lujambio, pues él dice lo siguiente: el problema que tenemos en un sistema presidencialista es que el presidente, al no responder ante el Parlamento por no ser electo, digamos, por él, sino que ser electo de manera separada, directa por el pueblo, pues no tiene una suerte de responsabilidad, ni siquiera de los secretarios de Estado. ¿Qué pasa? Esto tiene un incentivo perverso, en el sentido de que las normas jurídicas y las políticas públicas que aprueba, digamos, el Poder Ejecutivo, pues son de una manera escasamente controladas por el Parlamento. Y esto generaba, dice Wilson, pues una especie de atrofio institucional, porque el Parlamento, aunque le señale algunas cuestiones y aunque trate de controlarlo, pues lo cierto es que el Ejecutivo no tiene incentivo para responder. Al menos, decía Wilson, pues debería de haber una especie de reforma constitucional para que, como en los sistemas parlamentarios, vaya el Ejecutivo, responda a preguntas y no para que dependa democráticamente del Parlamento. Pero tú imagínate, Miguel, que el presidente, un secretario de Estado con frecuencia, vaya al Parlamento, al Congreso, para deliberar sobre las políticas públicas que está proponiendo. El solo hecho de la deliberación, eso necesariamente suma a minorías, eso necesariamente enriquece el debate público y eso necesariamente pues, redunda en una mayor democracia y mejor gobierno. Y la anécdota que me gusta aquí es que este profesor de Derecho Constitucional, como sabes, era tan bueno que después fue invitado como rector de la Universidad de Princeton y fue tan buen rector que después fue gobernador de Nueva Jersey y fue tan buen gobernador que fue el presidente de Estados Unidos, el 28º. Y yo lo que siempre digo es, a mí me encantaría haber conocido a Wilson y decirle como presidente, señor presidente, sigue pensando igual como lo que usted propuso en su tesis doctoral, pero pues nos quedó la historia de ver ahí, querido Miguel. Eso, oye, pero a ver, pero en el fondo no estás planteando digamos, un límite a la idea misma del sistema presidencial de gobierno. Es decir, no, porque hay muchas propuestas, por ahí están los textos clásicos de Giovanni Sartori o el debate que Sartori tuvo con otros politólogos norteamericanos sobre cómo parlamentarizar el sistema presidencial. Pero no nos estamos enfrentando a una especie de agotamiento o a una especie de, pues de resultado institucionalmente insatisfactorio con el régimen presidencial y lo que habría que hacer es de plano pensar en eso que incluso algún político mexicano de estos que de repente saca ahí sus conceptos interesantes como Porfirio Muñoz Ledo ha llamado el cambio de gobierno, es decir, la alternativa parlamentaria. Le escuché en algún discurso a Muñoz Ledo alguna vez. ¿Estarías pensando en que por ahí podría venir alguna solución, alguna forma de desatorar estos problemas que señalabas? Yo te diría dos cosas, Miguel. Primero, empezando con lo que dicen los grandes maestros. Carlos Nino decía que por la forma de ser de América Latina, el presidencialismo, que fue una copia de Estados Unidos y que a ellos les funciona, porque a ellos, por las condiciones históricas, por las condiciones de su constitucionalismo, les dio resultado. Ellos lo único que querían eran no parecerse a Inglaterra después de la independencia que habían tenido. Nosotros lo copiamos, al igual que en América Latina. Y Carlos Nino dice, la manera de ser de América Latina,
la formación de partidos políticos pluralista, a diferencia de Estados Unidos que tienen dos. Y los incentivos políticos hacen que el presidencialismo no funcione. No funciona. Lo que hace es, digamos, se radicaliza la separación política. Eso es necesario. ¿Y qué pasa? Que esto redunda necesariamente en que la mayoría, digamos, parlamentaria, y esto lo puedes ver, digamos, en los antecedentes de cualquier gobierno, con independencia de cualquier partido. ¿Cuál es su programa político? Acompañar principalmente las iniciativas que propone el presidente. Y el Sí. Parlamento nace para cuestionar justamente, y esto se ha perdido. Hay un tema que a mí me encanta. El único mexicano que de manera formal, digamos, ha propuesto un sistema parlamentario y lo ha implementado fue José María Morelos y Pavón cuando fue presidente del Poder Constituyente en Chilpancingo y aprobó la Constitución de Apatzingán de 1814. Esa constitución que duró un año, no era México independiente, pero fue la primera constitución que hubo en territorio nacional, tenía un sistema parlamentario y nunca más se replanteó esto. Y tú fíjate cómo es la historia, Miguel. Si nosotros vemos en la televisión al Senado de la República, la mesa directiva, hay dos bustos que se ven de manera dorada. Uno es el de Morelos, y pocos saben la enorme, digamos, invención y propuestas que tenía Morelos para nuestro Parlamento. Y por otro lado, podemos ver a Belisario Domínguez, que como sabes, una de las grandes medallas nacionales es la que da el Senado de la República de nombre la medalla Belisario Domínguez. Y Belisario Domínguez murió haciendo uso y defendiendo el control parlamentario, denunciando lo que hacía el presidente Victoriano Huerta y la traición que había cometido y fue torturado y asesinado. El control del poder y el control parlamentario, Miguel, se ha visto amenazado en nuestro país, en nuestra historia constitucionalista y lo hemos dejado a un lado, sin darnos cuenta que esta visión del Parlamento que tenemos como un órgano productor de leyes, más que de control del poder, me parece que ha modificado nuestra genética del constitucionalismo en México. Sin duda, sin duda. Y yo creo que hay que repensarlo, porque fíjate, esta idea que citas de Carlos Nino es interesante. Él cuestionó mucho al sistema presidencial en América Latina y le tocó vivir pues una época de presidencialismo muy fuerte y de dictadura incluso en su natal Argentina. Y el profesor Nino pues pasó un tiempo de su vida dando clases en la sede de Yale en Estados Unidos y escribiendo libros muy, muy importantes. Pero yo creo que sí, de pronto habría que pensar que las instituciones responden a ciertos contextos y que quizá esa copia, que lo dijiste muy bien y tienes 100% razón cuando dices, fue copiada de Estados Unidos. Sí, pero en el siglo XIX. Yo no sé si en pleno siglo XXI siga funcionando. Yo veo, sinceramente lo digo, a la luz de los resultados, simplemente los dos, sin ningún matiz ideológico, e independientemente del partido que gobierne, yo veo que el presidencialismo mexicano no funciona. No funciona en un esquema de enorme fragmentación política, en un esquema de pluralismo social también. Hay una división entre los mexicanos enorme, un pluralismo incluso hasta regional. O sea, hay entidades federativas en México que viven como si fuera casi el primer mundo y hay comunidades políticas dentro del Estado mexicano que es como si estuviéramos en el siglo XVIII todavía. O sea, hay un gran retraso social, hay bolsas de pobreza verdaderamente indignantes. Y yo creo que el resultado al final del día no ha sido óptimo. Y luego, fíjate, se reproduce la misma lógica presidencialista, pero a nivel de las entidades federativas con los gobernadores. O sea, también tienes ahí hipergobernadores, no hay control parlamentario, no hay un resultado de equilibrio institucional óptimo y con eso me parece que se debilita, como lo mencionaste en tu primera intervención, la razón misma de ser del constitucionalismo. Me parece que entonces hablar del control del poder, pues ya te deja en un esquema muy aislado de control judicial del poder. Pero eso tiene que ver con quienes acceden al juicio de amparo y que puedas saltar todos los obstáculos que tiene el juicio de amparo contemporáneamente desde la legitimación activa, ¿no? ¿Quién puede demandar? ¿Quién tiene interés jurídico o interés legítimo que no te sobresean el amparo? Que a ver si el juez de distrito se avienta una buena sentencia o a ver si tiene el ánimo el colegiado de avanzar y si no, pues esperar a que llegue a la Suprema Corte.
y dentro de la Suprema Corte, pues a ver en qué ponencia cae y a ver en qué sala cae y bueno, en fin, cosas que ya hemos platicado muchas veces, pero yo creo que hay que, yo creo que hay que repensar el sistema presidencial mexicano y ver qué hacemos. Ahora, en relación al punto que mencionabas, el poder legislativo como creador de leyes, estamos viendo un legislador, déjame recuperar esta expresión tan afortunada, Gustavo Zagrebelsky, un legislador motorizado. Es muy difícil, tú lo sabes, para nosotros como constitucionalistas, seguir tantas reformas constitucionales, su desarrollo legislativo, la emisión de normas que permanentemente se están publicando en el diario oficial. ¿Cómo ves, Luis Felipe Nava, cómo ves el tema de la legislación motorizada, que por cierto también es un concepto que usó Carl Schmitt en su famosa teoría de la Constitución, y la seguridad jurídica? ¿Cómo afecta? ¿Cómo entender estos dos conceptos? Compártenos un comentario, por favor. Este es un tema crucial, Miguel. Particularmente, a mí me parece, desde luego, la figura del legislador motorizado se ha desarrollado en todo el mundo. También no puedo ser tan cruel y decir que es algo mexicano. Pero me parece, y espero no equivocarme, que por esta visión que hemos tenido en el constitucionalismo mexicano de que nuestro Congreso, nuestro Parlamento, solo está dedicado a hacer leyes, si yo te puedo apostar que si ahorita le ponemos al canal del Congreso y a ver qué se está debatiendo o una grabación de la sesión de hoy de la Comisión Permanente, se propone iniciativas. Y si no están proponiendo iniciativas y estamos en pleno periodo de sesiones, pues se está discutiendo una iniciativa y una reforma. De tal manera que me parece que hemos perdido la visión número uno del control, que ya nos hemos referido. Y número dos, que me parece que esto en primer lugar genera una especie de dispersión legislativa tan grande que lo último en que redunda es en seguridad jurídica en el sistema. Número dos, me parece también que nosotros tenemos una mala percepción sobre cuál es el verdadero papel de un legislador o de una legisladora en una democracia. Por ejemplo, si nosotros seguramente nos va a tocar ver ahora que vienen elecciones, pues los periódicos tienden a publicar algunas encuestas sobre quiénes son los legisladores más activos. El punto para analizar quién es el legislador más activo o más activa es cuántas iniciativas se presentan. Eso no puede ser algo útil, eso no es científico. Pues si de eso se trata, Miguel, y si fuéramos tú y yo legisladores, pues yo que diría, artículo primero se reforma, ponle una coma, ponle tal, y si quieres sacamos 10 iniciativas por día y nos hacemos los más productivos. Sin problema, sin problema. Y yo te diría, hasta buenas iniciativas, digo, independientemente, pero si las hacemos tú y yo, seguramente no estarían tan mal. Al menos creo que estaría muy bien. Y creo que pues un papel o una suerte, y esto tiene que ver con control del poder, aunque claro, suena un poquito más abstracto cuando hablo de control del poder, pero tú imagina más bien la función del Parlamento analizando el sistema jurídico que hay, con evidencia científica. Es decir, con vectores en la cual podamos ver la eficacia y la eficiencia de las normas jurídicas ya aplicadas en su totalidad. ¿Funcionan las normas civiles? ¿Funcionan todas las normas penales? ¿Cuál es la incidencia de delitos? ¿Qué sucede con la evidencia? ¿Está bien planteado el procedimiento penal? ¿Los impuestos están generando, digamos, eficiencia en el sector público con lo que puede recolectarse, digamos, en esta parte pública? Esa me parece que es la función principal del Parlamento, deliberar sobre la cosa pública para hacer mejor la vida en común. Oye, fíjate que en esto que dices, yo me acuerdo haber dado muchas veces cursos de técnica legislativa para grupos parlamentarios, para gente que quiere pues, dedicarse a la política en el campo legislativo, etcétera. Y siguiendo un esquema que propuso hace muchos años Manuel Latienza, siempre les digo que el legislador, si quiere hacer una tarea verdaderamente racional, tiene que dividir su producción legislativa en tres etapas. La etapa prelegislativa, donde se hace un diagnóstico de las necesidades de reformas, de las necesidades de adecuación normativa, la etapa propiamente legislativa, en donde hay una serie de lineamientos técnicos para que la ley quede bien redactada, para que quede bien estructurada, hasta para ponerle el título, porque de repente le ponen títulos que no tienen nada que ver, en fin. Y luego hay una etapa, les decía yo en los cursos, postlegislativa, que es esta que tú señalas, la etapa de decir, oye, vamos a darle seguimiento. Ok, hicimos una gran reforma del proceso penal, fíjate, desde 2008. El sistema penal acusatorio y oral y esto de los juicios orales en materia penal y todo eso. Oye, ¿funciona? ¿No funciona? ¿Sirve? ¿No sirve?
¿Dónde nos estamos atorando? ¿Cómo ha incidido en el tema de la evolución de la delincuencia en México? ¿Estamos dándole herramientas a los jueces para que hagan bien su trabajo? ¿Qué se requiere por parte de las fiscalías? A ver, vengan, señores de las fiscalías, vengan encargadas de las agencias de MP, etcétera. Cuéntenos qué necesitan, qué podemos hacer, porque ahí viene también el otro tema. No nada más reformas legislativas, sino apoyo presupuestal, también ese llamado poder de la bolsa que tiene el Parlamento contemporáneo. Y a mí me da la impresión que, como muy bien apuntas, esa etapa poslegislativa de plano en México quedó huérfana. O sea, como que de plano el legislador dice, yo presenté la iniciativa, en una de esas la iniciativa se aprueba, en una de, porque hay muchas que no se aprueban, en una de esas se aprueba, se publica la iniciativa, yo hasta ahí llegué. Yo ya no me pidan más, yo ya estoy satisfecho, ya cumplí con la nación y no se dan cuenta de esta falta de seguimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Que estamos navegando por aguas perfectamente desconocidas y de repente se proponen iniciativas que no vienen al caso, que no parten de un adecuado diagnóstico, que son puras ocurrencias, que lo que intentan es llenar efectivamente esas encuestas de, entre comillas, productividad legislativa, que no es tal. Es un engaño perfecto, porque yo me acuerdo de haber tenido amigos en pasadas legislaturas en la Comisión de Puntos Constitucionales, por ejemplo, secretarios técnicos que me decían, oye, es que estamos terminando la legislatura con más de 2,000 iniciativas pendientes de dictaminar. 2,000 iniciativas y de repente me pasaban unas y eran una sarta de ocurrencias, de pura tontería, de pura babosada, pero con el afán de mostrar que el legislador era muy productivo, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí tenemos un problema, en fin, bastante importante. Pasemos, Luis Felipe, te propongo al siguiente tema. ¿Cómo estructurar la relación en el modelo del constitucionalismo contemporáneo, y también es un tema al que tú le dedicaste una parte de tu tesis doctoral, entre poder legislativo y poder judicial? ¿Cómo pensar, cómo imaginar un control judicial de la legislación efectivo, respetuoso de la deliberación democrática, respetuoso del pluralismo parlamentario, pero que a la vez deje claros los límites que no se pueden traspasar en el Estado constitucional de derecho? ¿Qué papel juegan ahí las cortes constitucionales, los tribunales constitucionales, todo eso en lo que tanto pensó y sobre lo que tanto escribió Héctor Fix-Amudio? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues es un tema crucial, Miguel. Yo te empezaría diciendo lo siguiente. Me parece que una visión adecuada de teoría de la Constitución, o como tú muy bien dices, ajustada a los parámetros del Estado constitucional, pues ha faltado en México, digamos de manera generalizada. Y entonces, ¿qué pasa? Te pongo el siguiente ejemplo. Vamos a pensar en la función de la reforma constitucional que está en el artículo 135 y en la cual pues establece una limitación formal o un procedimiento formal. A mí me sorprende, por ejemplo, que la doctrina vigente de la Suprema Corte es que ni por vicios formales, ni por vicios materiales, que eso quizás desde luego es más debatible, pues no es susceptible el control constitucional, porque eso a final de cuentas es en el poder constituyente permanente y pues eso es una cuestión de soberanía. Es nada más equivocado que eso. El constitucionalismo nos enseña que la soberanía descansa en la Constitución. Los poderes constituidos son órganos del Estado que deben de seguir los parámetros establecidos en la ley fundamental. Luego, entonces, ahí empezamos mal. El poder constituyente, como dicen los españoles, o poder de reforma, y no constituyente permanente, porque eso significa que el poder constituyente nunca desapareció cuando hizo la Constitución, está sujeto a límites. Y me parece que esta deferencia, en mi opinión, desde luego equivocada, pues parte de una teoría de la Constitución inadecuada. Y esa me parece que es uno de los pasos que debemos dar. ¿Por qué comienzo con esto si tú desde luego me preguntas ahora sobre el Parlamento? Porque partiendo, digamos, de este bagaje, pues un poco confuso me parece, pues algo pasa parecido con el Parlamento. ¿A qué se ha limitado en la relación que hay entre justicia constitucional y Parlamento? En primer lugar, a un análisis abstracto, vamos a hablar nada más de la Corte. Nada más abstracto, concentrado sobre la constitucionalidad de la ley, si reúne los requisitos formales y materiales. Y cuando se trata, por ejemplo, de qué sucede dentro del Parlamento, qué sucede en la deliberación parlamentaria,
¿Qué sucede si las mayorías, por ejemplo, impiden a las minorías ejercer las funciones constitucionales que están en la Constitución para, pues, controlar, digamos, al Ejecutivo, para hacer preguntas, para hacer interpelaciones, para nombrar a ciertos cargos del Estado? La Corte no se ha metido porque dice que esto es una cuestión interna y que, por tanto, eso no compete a la jurisdicción constitucional. Yo te diría dos argumentos, Miguel. Uno, primero, comparativo, insuficiente, desde luego, no porque alguien haga algo significa que es bueno, pero si vemos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Alemania, del Tribunal Constitucional Español, de la Corte de Estados Unidos, ellos miran al Parlamento, al Congreso, como un órgano constituido, un órgano del Estado, y que debe de ajustarse a los parámetros constitucionales, de tal manera que si incumplen lo postulado en la ley fundamental, la jurisdicción constitucional tiene competencia. Número uno. Y número dos, que me parece que esta posibilidad de que la Corte no esté, digamos, garantizando este equilibrio, este consenso igualitario al que se refiere Kelsen dentro del Parlamento, como tú muy bien decías hace un momento en esta magnífica obra de Kelsen, Esencia y Valor de la Democracia, pues, ¿qué pasa? Que parece que entonces, dentro de nuestros parlamentos, hay una especie de espacios ajenos, no solo a la jurisdicción constitucional, sino ajenos a la misma Constitución. Y ese me parece que es un tema fundamental y que tenemos que dar el paso en la democracia. Oye, a ver, hay dos puntos aquí que me parece que acabas de apuntar de manera brillante. El tema del control de la reforma constitucional. Yo recuerdo que en algún proyecto del ministro Cosío se intentaba dar este paso, porque en efecto, ahora que te escuchaba, pensaba en ese libro que a muchos de nosotros nos formó, pero que pues, obviamente corresponde a su tiempo, como todo en la vida de los seres humanos, que es El Derecho Constitucional Mexicano de Felipe Tena Ramírez. Y en ese libro, Felipe Tena Ramírez habla del poder constituyente permanente. O sea, esta idea que tienen muchos integrantes de nuestra Suprema Corte está ese es el origen, en la gran influencia de ese pensador que por otro lado fue un brillantísimo jurista michoacano como lo fue don Felipe Tena Ramírez, pero que obviamente ya con la doctrina constitucional moderna pues ya no va. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en el derecho dúctil, Gustavo Zagrebelsky claramente dice, en el Estado constitucional no hay soberano. La soberanía está depositada en la Constitución y por tanto, o recordando también al propio Ferrajoli, cuando el constituyente crea la Constitución desaparece y luego quedan poderes constituidos. Entonces, se puede llevar a cabo el control. A ver, yo te quiero hacer este planteamiento, Luis Felipe, y espero no hacer, o a lo mejor sí, o a lo mejor espero estar haciendo futurismo. Si tú el día de mañana fueras nombrado ministro de la Suprema Corte, ¿votarías por un control? Te pregunto dos cosas. Formal del proceso de reforma constitucional y todavía más, me atrevo a preguntarte, por un control sustancial o de contenidos de la reforma constitucional, ¿cómo lo vería el futuro ministro de la Corte, Luis Felipe Nava? Querido Miguel, qué bonita pregunta. Oye, muy divertido, estaría muy divertido que te contestara, como dicen los americanos, con la doctrina Ginsburg. Señor presidente de la comisión, no le puedo contestar eso porque le estaría adelantando cuál sería mi voto. Y todos los candidatos dicen eso ahora cuando van al Senado, a la Comisión de Justicia en Estados Unidos. Yo te sería lo más sincero. En primer lugar, a mí me parece que el control formal, es decir, sobre la reforma constitucional formal, me parece eso, Miguel, que ni siquiera tiene cuestionamiento. Es decir, si el poder constituyente constituido, si el poder de reforma falla, digamos, en esa parte, bueno, a mí me parece evidente, digamos, una respuesta que debe dar ahí cualquier ministro de la Corte. Eso, pero por supuesto que sí. Es más, y ahora tú muy bien lo decías, en ese proyecto que muy bien hizo mi maestro, el ministro Cosío, me parece que fue en 2009 cuando hicimos el proyecto. En ese entonces el secretario era Roberto Lara, un magnífico abogado, yo era su pasante, y me tocó participar en la redacción de ese proyecto. Y me acuerdo la oposición que había entre los ministros de la Corte. Hubo que hacer una operación muy fina, muy jurídica, muy argumentativa. Y como muy bien dices, yo me acuerdo que hay una obra que influyó muchísimo cuando estábamos haciendo el proyecto, que fue la primera vez que leí a Pedro de Vega, pues esta magnífica obra que tiene sobre la problemática del poder constituyente y la reforma constitucional. Y esta distinción que hace de Vega sobre los límites formales y materiales y explícitos e implícitos. Y nosotros convencimos, me acuerdo, con los argumentos, el ministro, yo apoyando, digamos, que al menos un
un límite formal se debía de mirar en una constitución jurídica o, salvo si pensamos que es una constitución política, sujeto a principios fundamentales, como decía en su momento Carl Schmitt, si quieres, o como decía Lasalle. Pero nosotros nos regimos por un constitucionalismo democrático. Luego, entonces, al menos, ese límite tenía que estar. Fue la primera vez que la Corte dio este paso, digamos, para al menos el control formal y que después, pues lamentablemente desapareció y actualmente no hay ninguna limitación, ni por vicios formales ni por vicios materiales. Sobre tu segunda pregunta, que es una pregunta ahí, pues más fuerte. A mí me parece, a mí Luis Felipe Nava, a mí me parece que sí hay controles materiales implícitos que establece la Constitución. Te voy a poner dos ejemplos. El primero, y que muchos señalan, pues es que el artículo primero establece que el bloque de constitucionalidad se ha ensanchado con los derechos humanos que están en los tratados internacionales, y eso a mí me parece que está muy bien. Aunque también aquí entre nos, y espero que no salga de esta conversación entre tú y yo. Solamente lo están viendo cientos de abogados y abogadas mexicanos, no te preocupes. Bueno, está bien. Y a mí me parece, Miguel, que a final de cuentas, aunque tengamos ese bloque de constitucionalidad, han habido decisiones que aún así no optan por el principio pro persona cuando hay contradicción entre la Constitución y los derechos humanos. Pero bueno, ese es otro tema. Yo te diría un segundo argumento. El artículo 29 de la Constitución, como sabes, que también fue modificado en la reforma de derechos humanos del año 2011, establece en su segundo párrafo una serie de derechos que no pueden ser suspendidos nunca. Es decir, porque si se suspende, habría una ilimitación del poder cuando se pueden suspender ciertos derechos por una catástrofe, digamos. Luego, entonces, si el texto constitucional ya me dice a mí que ciertos derechos, que son los derechos humanos más básicos y más fundamentales, reconocidos en todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte. Luego, entonces, yo te diría, ¿puede entonces el poder de reforma quitar estos derechos, suspender estos derechos, suprimir estos derechos en una reforma constitucional? Mi respuesta es que no. Y es más, a final de cuentas, ya no se trata de límites implícitos, que es un debate pues más delicado. Estos son límites explícitos. Esto es como sucedió en la Alemania de 1949. Las cláusulas de intangibilidad que los aliados obligaron a los alemanes a establecer en su constitución para asegurar la democracia por siempre. Y ese me parece que es un tema fundamental. Oye, qué bueno que lo mencionas. En Alemania, por ejemplo, como sabes, no se pueden reformar dos principios, dice la llamada entonces Ley Fundamental de Bonn, hoy Constitución Alemana. Uno es el principio de dignidad humana y otro es la forma federalista del Estado alemán, la existencia de los llamados Länder allá en Alemania. Oye, entonces, fíjate, los derechos humanos podrían ser entendidos como categorías a partir de compromisos normativos expresos que están por encima de la competencia del poder reformador de la Constitución. Es decir, porque yo me imagino esto, el Estado mexicano firma un tratado internacional en materia de derechos humanos, este tratado dispone evidentemente ciertas formas de protección de la dignidad humana, y de repente el poder reformador dice, no, fíjate que nos lo brincamos, ¿no? Nos lo saltamos, sin denunciar el tratado, sin que México como Estado-nación se salga del tratado a través de los mecanismos establecidos en el propio texto del tratado. Esto a mí me parecería de un nivel de violación profundo y quiero decir también, aprovechando esta magnífica observación que haces, que esto estuvo a punto de pasar, ¿eh? Esto estuvo a punto de pasar, o sea, no estamos hablando de una cuestión académica nada más. Yo me acuerdo porque participé en ese debate, que en febrero del 2007 el entonces presidente Felipe Calderón propuso una reforma formalmente en iniciativa al artículo 16 constitucional para que se quitara el requisito de entrada en un domicilio con orden judicial de cateo para la autoridad. Lo que el presidente Calderón quería es que pudiera entrar la policía, las fuerzas de seguridad del Estado, a un domicilio sin autorización judicial. Y nosotros dijimos, a ver, esto brinca, esto choca con todos los tratados internacionales, con jurisprudencia de la Corte Interamericana, con un sentido elemental de protección de ese ámbito privado que es el domicilio de todas y todos nosotros. Pero, y bueno, pues ahí estaba la mayoría parlamentaria que lo respaldaba y la verdad es que nosotros desde la academia, desde la opinión pública, tuvimos que dar esa batalla y estuvimos a punto de perderla. Entonces, no se trata de algo teórico, es algo muy importante que hay que dejar claro. Y en este sentido, ya para acercarnos al final de esta conversación, Luis Felipe, ¿qué sucede
además de estas visiones, digamos, de integrantes del Poder Judicial Federal sobre, con una, digamos, con una visión muy clásica, tipo Felipe Tena Ramírez, Ignacio Burgó, etcétera, ¿qué sucede también con el tema de las supermayorías en la Suprema Corte para declarar la inconstitucionalidad de una norma? Estoy pensando en acciones de inconstitucionalidad en estas supermayorías de 8 votos que se requieren sobre 11 del total de integrantes del Tribunal Pleno, etcétera. ¿No ves ahí también una especie de, ¿cómo llamarlo?, de deferencia, de, pues casi de renuncia, de abdicación de la lógica del control del poder? ¿Cómo analizarlo? ¿Qué nos podrías comentar, Luis Felipe? Ese es un tema crucial, Miguel. Y para hablar de eso, yo retomaría lo último que señalaste en primer lugar. Y esto me parece que es un concepto cargado de muchísima sustancia. Y la pregunta sería, ¿puede haber en la Constitución, en primer lugar, puede haber en la Constitución normas constitucionales inconstitucionales? Bueno, obviamente hasta el concepto quizás para algunas personas sería, oye, pues es ilógico, no puedes decir eso. Podríamos decirlo si partimos de una idea específica sobre constitucionalismo y ver a la Constitución como una norma jurídica, como una categoría jurídica. Luego, entonces, a mí me parece que es perfectamente posible. Si quieres, le cambiamos el nombre. Normas constitucionales inconvencionales. Me parece que puede sonar mejor. ¿Qué está pasando? Que, como tú muy bien dices, parece que hay una especie de populismo penal en la cual, pues, ¿qué no tenemos ahorita para una buena propuesta legislativa? Vamos a proponer delitos. Y lo que está de moda es el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución. La Una prisión vergüenza. No, es una vergüenza. es terrible. Es una cosa terrible, que se limita la presunción de inocencia. ¿Qué va a pasar? Y esto le digo siempre a mis alumnos, Miguel. Pues nos vamos a tener que ahorrar la vergüenza cuando llegue un caso a la Corte Interamericana y nos van a declarar responsables ante la misma Corte y nos van a pedir que por favor reformemos nuestra Constitución, nuestro derecho interno. Y eso me parece que es un tema al que estamos dirigiéndonos y pues que a mí en lo personal no me gusta nada y ya sin tocar el arraigo y otras cosas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece que si te fijas, hablando de este tema, pues estamos rozando también la parte de si hay posibilidad de un control jurisdiccional de la reforma constitucional. Si te fijas, todo esto gira en torno a los mismos temas. Una especie de deferencia, quizás exagerada, sobre lo que hace el poder de reforma, sobre lo que hace el Parlamento. Bueno, pues en esa misma deferencia está en la línea en lo último que mencionas. En la Suprema Corte, a diferencia de muchos tribunales constitucionales o los que yo conozco, los principales de las democracias, de las mejores democracias del mundo, no tienen una supermayoría para declarar inconstitucional una norma jurídica. Nosotros necesitamos 8 votos. ¿Cuántas veces, Miguel, ha pasado que una norma tan cuestionable, que la Suprema Corte analiza en acción de inconstitucionalidad y que se llegan a los 7 votos y por un voto, pues no, se quedó? Eso, en términos de inseguridad jurídica, es tremendo. Tenemos normas constitucionales en nuestro sistema constitucional que no alcanzaron los 8 votos, pero sí 7, y esto me parece que deja en una indefensión tremenda al ciudadano. A mí me parece que cuando se ideó esta parte de la reforma, se partió como una especie de protección de deferencia excesiva al legislador democrático. Claro, no hay que perder de vista que la deferencia al legislador democrático, a la presunción de inconstitucionalidad, a la interpretación conforme y a las credenciales democráticas que tiene una ley, como bien ha dicho Jeremy Waldron, como dice Víctor Ferreres, esto es indiscutible. Pero de eso a que para ejercer la justicia constitucional, el control judicial de constitucionalidad, tengamos estas supermayorías, pues a mí me parece que nos distingue de muchísimos sistemas constitucionales. Y una cuestión última. Tan es así que una de las últimas reformas que se le hizo ahorita a la Constitución, bueno, que está en proceso, pues es el segundo párrafo de la fracción segunda del 107, el procedimiento de la declaratoria de inconstitucionalidad. Al menos le dimos la vuelta a la cláusula Otero, pero con un procedimiento muy complicado que hubo que pues rehacerlo nuevamente. Estos temas, Miguel, me parece que están siendo poco debatidos y creo que pues es buen momento de que académicos serios como tú, académicos como los que justamente profesores que comparten contigo estos espacios en
en el centro, en otras universidades de calidad, pues me parece que tienen que sumarse a esta deliberación para mejorar nuestra jurisdicción constitucional. Hay mucho por hacer. Oye, y esto de los 8 votos como requisito para declarar la inconstitucionalidad con efectos generales de ciertas normas, va en contra de la seguridad jurídica, lo acabas de apuntar muy bien, pero déjame abundar más todavía, va en contra de la lógica. Si esto se aplicara a un partido de fútbol, o imagínate un partido de fútbol donde el marcador queda 7 goles metió un equipo y el otro equipo metió 4. ¿Y a quién le damos la copa de campeón? No, al que metió 4. ¿No? O sea, es ilógico, es algo que tenemos que reformar. Y a lo mejor nos está viendo alguien que en el futuro será legislador, pues ahí tiene una materia, ahí tiene un tema para hacer una iniciativa. Bueno, Luis Felipe Nava, muchísimas gracias. Gracias por la generosidad de tu tiempo, por estos conceptos. Te felicito por tu brillante carrera académica. Seguimos esperando muchas aportaciones tuyas. Yo sé que tus alumnos te adoran, te quedan fascinados con tu clase, porque este mismo dinamismo que acabamos de atestiguar en esta hora de conversación lo tienes en el aula. Me consta y sé que te espera un futuro brillante, sea en el terreno académico, que lo has hecho extraordinariamente bien, sea como futuro ministro de la Corte, que desde luego valdría mucho la pena para ejercer ese control, entre otras cosas, pero también para ejercer ese control procesal y sustantivo sobre la reforma constitucional. Gracias, Luis Felipe Nava.